A ver, estoy muy impresionada con estos datos. Fíjense, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas del 2024, año pasado, se registraron 12,600 casos, de los cuales fueron 3,700 mujeres. Rangos entre 15 y 19 años, seguidas por las de 20 a 24 años, que más o menos son 10 mujeres al día. Pero si se fijan, hay más hombres. Brinco a otro dato para llegar a la trata de personas. Esto es muy impresionante. Fíjense. Lo que ha hecho que la trata de personas sea más lucrativa que el mismo narcotráfico y que los cárteles de las drogas es que la gente se interese cada vez más en este delito. Y voy a explicar por qué. Supongamos que vamos a pasar 10 kilos de cocaína por la frontera. Pues implica toda una logística, poder saber que te van a cachar y que vas a pasar años en prisión. Pero si tú pasas entre 10 y 25 personas, la condena es mínima. ¿Me siguen en lo que les estoy diciendo? Luego, también es más rentable por la inversión, porque para producir una pastilla de metanfetamina, pues implica centavos de dólar. ¿Estamos? Pero traficar un ser humano no cuesta. El transporte, pues. Pero la persona no cuesta. Es decir, no tienes que hacer gran inversión como lo haces con la metanfetamina. El costo de traficar personas se financia con la extorsión de los familiares, lo cual no se puede hacer con la fabricación de las pastillas. Fíjense nada más, hay que seguir estos datos, es muy importante. ¿Cuánto genera la trata de personas? Sí están sentados, ¿verdad? Bueno, 236,000,000,000 de dólares. Un monto, estoy hablando por unos 5 o 10 menos de lo que tiene Elon Musk y Jeff Bezos. Es una locura para poder comparar, ¿no? Se estima, por ejemplo, que cada hora estás hablando que 7 niños son secuestrados para ser vendidos, y eso mantiene la cifra de 50 millones de esclavos sexuales en el mundo, de los cuales 12 millones son niños. Entonces ya cuando empiezas a ver estos números dices, ¡ah, canijo! ¿Cómo? Estados Unidos es una parte en donde pasan los niños, pero sí o sí. ¿Pero qué creen? El mayor turismo sexual en México lo tiene Quintana Roo, Baja California y Querétaro. No, estos datos, por eso el gobernador, por eso Mauricio Curi, yo te aplaudo esa medida de si un adulto entra con un niño a un hotel, le pide papeles del niño. Y si no trae papeles del niño y no puede identificar que de veras es su familiar o su sobrino o que están de paseo, lo meten al bote. El esfuerzo de Aeroméxico, importantísimo, en las bolsitas de enfrente de donde te sientas, si tú ves un caso en este vuelo que llame tu atención, que te parezca sospechoso que ese señor o esa señora van con un infante, con una niña o un niñito, que algo estás viendo raro, dile a la azafata, porque los van a detener. O sea, ya, a ver, y aquí le doy la bienvenida a Gabriela González, directora del programa Juntas y Juntos contra la Trata y Atención a Grupos Prioritarios del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Maestra, hablar de esto, maestra Gabriela González. Cuando empezamos a ver las tripas, te das cuenta de la facilidad que existe para el tema de la trata de personas. Voy a hacer referencia a los 25 años que llevo en este programa. En el año 2000, autoridades muy importantes en este micrófono, yo les planteaba sobre la trata y me decían, la trata no existe en México, Fernanda. No existía, me decía, ellos, según ellos, porque sí existía. Según ellos no existía la trata de personas en México. Yo les decía, pero por supuesto que existe la frontera.
Tengo reportajes que he hecho de gente desaparecida, los niños. No, Fernanda, eso en México no existe. 25 años después, les quiero decir que fue una pieza bien importante con amenazas y con grabaciones para que una senadora en su momento pasara la ley de la trata contra la trata de personas en México y que la pasara un 30 de abril. Esa ley pasó gracias a una amenaza de mi parte a una senadora y a 3 personas en torno a ella, porque no querían pasar la trata, la ley contra la trata. Por lo menos ya existe. La trata existe, Gabriela. Así es. Muchas gracias, Fernanda, y gracias por el compromiso que siempre has mostrado como periodista. Sí. Yo creo que eres de las más comprometidas que hay en el sector para visibilizar esta realidad, no callar y ser siempre una aliada de la denuncia ciudadana. Sin estos pronunciamientos no hubiéramos avanzado tanto como fue justo la propia ley contra trata. Un 30 de abril, yo hablé con una persona, no sé por qué, y lo voy a contar, no voy a decir nombres, no por otra cosa, porque la ley ya se dio y ya no es necesario decir los nombres, pero cuando yo me comuniqué con esta primera mujer, algo adentro, Gabriela, me dijo, grábala. Y para cuando terminó la conversación de por qué no estaba pasando la ley de la trata, le dije, te quiero avisar que te acabo de grabar. Me dijo, ¿te vas a morir? Le dije, pues mira, me voy a morir, pero esta grabación ya no está en mis manos ni en mi casa. Esta grabación queda en manos de un notario. Y si tú no pasas, junto con esta senadora, la ley contra la trata de personas este próximo 30 de abril, te juro que este audio va a ser público y las dos se van a hundir. Y sacaron la ley. Evidentemente un notario de mi gran confianza se quedó con ese audio. Imagínate mujeres involucradas en esto. Recuerdo cómo detuvieron al líder de La Luz del Mundo en Estados Unidos, al apóstol Naasón Joaquín García, acusado de trata de personas, de pornografía infantil, de abuso de menores. Él, Andrés Manuel López Obrador, le prestó Bellas Artes para homenajearlo. Híjole, es una pudredumbre esto, ¿eh? ¿Tú qué sabes de la trata en México? Pues desde el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México tenemos justo un programa de atención a nivel nacional que es un modelo único en toda Latinoamérica, porque tiene tanto atención psicológica como atención jurídica enfocada a las víctimas o posibles víctimas, y ofrecemos a través de la línea, si me permites anunciarla también para que si hay personas que la necesiten puedan acceder a ella, es el 855-33-000. Pueden acceder de manera totalmente gratuita, confidencial, 24/7 a estos servicios de acompañamiento, en donde no solo está el mecanismo de que reporten de manera anónima, sino que nosotros como organización que somos les demos el acompañamiento ante la autoridad para empezar el proceso ya formal de denuncia, de ratificación y la contención psicológica que para las víctimas es esencial en estos casos. Y destacar tu valentía, que yo creo que es un ejemplo que todos como ciudadanía que somos tenemos que seguir, porque las víctimas incluso lo piden, ¿no? Es el llamado a la acción implica no ser indiferentes a lo que está pasando, porque el solo hecho de pronunciarnos o poder apoyar a alguien puede cambiar vidas. Yo sí les diría, si ven un caso raro en la calle, en el súper, en donde estén, en el cine, en la panadería, no sé, en el transporte público, en el parque, donde sea que lo vean, sí hagan algo al respecto. Porque si somos una cadena de apoyo social en eso, en algún punto de nuestra vida, alguien va a poder salvar a alguien que conocemos. De verdad lo digo. Y de hecho, dicen que justo las redes de trata se nutren de la indiferencia, justo
parte del alimento de ellos es el desconocimiento, porque mucha gente a la fecha confunde trata con otros delitos como secuestro, privación de la libertad. Entonces, ellos mismos se aprovechan de esta falta de conocimiento que hay en la materia y de la indiferencia ciudadana, porque saben que pueden seguir generando este ilícito sin llegar a ser sancionados. Entonces, yo también desde el Consejo Ciudadano pediría el apoyo y sería un llamado a la gente a reportar, reportar. Hay casos que hemos visto en donde un reporte hace la diferencia. ¿Tú has vivido algo en relación a esto? Sí. Cuéntanos. El 10 de mayo, justo. ¿10 de mayo de este año? De este año. Y fue muy representativo por la fecha. Yo lo que les digo que a mí me movió mucho pensar que es una fecha de celebración en nuestro país y me movió saber que mientras unas personas estábamos celebrando tradicionalmente a nuestra madre, había alguien que estaba decidiendo celebrar mediante explotación sexual de unos niños, de unos menores. Y afortunadamente... Ay, Gabriela, no. Pero se pudo detener. Hubo un operativo con ayuda de lo que era CONACE, que ahorita hubo un cambio en reglamento y es una unidad ya de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se dio el operativo, detienen al pederasta que además de explotar a los niños también difundía este material de abuso sexual infantil y además estaba en complicidad con el papá de ellos. Entonces, afortunadamente se paró esto y fue muy emblemático por la fecha. Déjame ir a anuncios QTF y regresamos. Yo me acuerdo que una gran labor entre Rosy Orozco, Clemente Cámara y yo logramos rescatar a una niña de una tintorería. ¿Se acuerdan de aquel caso? Es sonadísimo. ¿Saben cuántas heridas tenía en el cuerpo? Me dan ganas de llorar. 800. Gracias a Clemente Cámara, a Silvia Sánchez Alcántara, a Rosy Orozco, a mí, logramos que López Infante, el cirujano, le hiciera unas 4 o 5 cirugías para poderla más o menos dejar lo más presentable, pues, de 800 heridas. No, son unos casos, se los juro. El tema de la trata de personas no pueden no indignarnos. ¿No te dan miedo esas cosas? Gaby González, perdóname, Fernanda, familiar, ¿no les da miedo? No sé tú, Gaby, pero a mí el miedo me da. Lo que me da miedo es la complicidad de hombres y mujeres adultos para que los niños sean abusados, para que los niños puedan cruzar fronteras, para que los niños sean... Hay niños que tienen diario 100 relaciones sexuales. No, se los juro, es de los temas más graves que yo he visto en mi vida. Sí, yo coincido contigo y creo que es un tema de valores y es por donde debiéramos empezar, ¿no? A veces creemos que la labor está en las autoridades, cuando las autoridades, lo que yo les comento es que son el último eslabón, pero todo empieza en nosotros, en casa, en la educación que tenemos, y yo comparto esa opinión. A mí me da más miedo verlo y permitirlo y no hacer nada al respecto, ¿no? Me da más miedo la indiferencia. ¿Cuántos niños eran ese 10 de mayo? Eran 3 hermanos. Estaban en ese momento 2, uno no había llegado, pero ya había una explotación constante de ellos. ¿Por los papás? No, el papá era el cómplice y quien lo llevaba a cabo era otra persona ajena, quien estaba ejerciendo la explotación. Vanessa Bauche, Silvia Navarro, Jorge Salinas, están haciendo en ViX, se llama Juegos Interrumpidos. ¿Qué quiere decir? Que el niñito está jugando y se interrumpe ese juego, ¿no? Sí. Por la trata. La segunda temporada, por favor, véanla. Es muy importante y está auspiciado por Save the Children, que también hace una labor, ¿verdad? Tenemos nosotros un convenio con Save the Children, de hecho, y ahorita lo queremos ampliar en la parte de atención a poblaciones migrantes, para que ellos que van a campo puedan enlazar los reportes y las llamadas a nuestra línea de línea chat contra la trata. Entonces, ellos nos comentaban que la intención era
ya hay ciertos apoyos en albergues, pero los migrantes que están en la calle son los más desprotegidos. Y muchos de ellos incluso no hablan ni siquiera español. Sabemos que tenemos mucha población migrante de Haití. Entonces, uno de los proyectos con Save the Children es precisamente que ellos hagan en campo esta labor de atender las solicitudes y las canalicen al Consejo Ciudadano. A ver, danos los datos, por favor. Y cuando se trata de este manual, este tema de cómo sacarte adelante de la trata, ¿qué incluye? ¿Qué hay? ¿Quién lo hizo? Este es el quinto reporte que hacemos en el Consejo Ciudadano respecto a trata de personas y concentra todos los hallazgos que hemos encontrado de 2024 y 2025, las principales tendencias, los principales datos que incluso obtenemos a partir de las llamadas que llegan a hacer las personas que se animan, ya sea víctima o testigos del tema de la trata, y nos da una pauta sobre a dónde debemos enfocar nuestras acciones como ciudadanía, qué alianzas debemos reforzar, por ejemplo, con organismos internacionales como Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con quien también tenemos vinculación, Organización Internacional de Migración también, y hacia dónde nosotros podemos hacer accionar. Tenemos un modelo, por ejemplo, que es muy interesante, que viene platicado aquí. Donde hay más afluencia de gente, tenemos ahí módulos de atención, por ejemplo, terminales de autobuses, ¡qué bien! Central de abastos. Y ahí el tema es que la atención es inmediata. Entonces, nos han llegado a... reporte sobre la trata de personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad. ¿Qué labor hacen, maestra Gabriela González? Gracias. De verdad. Dame números de este reporte. ¿Cuáles serían las buenas noticias de este reporte? Justo una buena noticia es la labor de terminales. En esos módulos hemos podido rescatar entre el año pasado y a 99 personas antes de que se cometiera el ilícito de trata. A ver, ¿cómo es el rescate? Cuéntanos uno. La mayoría es hacia niñas, niños y adolescentes. También hay migrantes y hay adultos mayores. Por ejemplo, en niños lo que hacen es que nos comparten la alerta Amber. Y nosotros tenemos convenio con Canapat y entonces se da aviso al personal que hay en módulos, empiezan a hacer recorridos, se da aviso de que el menor está en la terminal y entonces va acompañado o acompañada de un adulto que no es ningún familiar. Estos clásicos encuentros de que lo conocieron por redes sociales y entonces van a conocerlo y antes de que llegue a suceder algo más o esté en manos de esta posible victimario, la autoridad interviene, se pone a buen resguardo al menor hasta que su familia logre llegar. ¿Qué tan difícil, te pregunta Ricardo Sánchez, es una gran pregunta, qué tan difícil es llevar a juicio a una red de trata de personas? ¿Dónde se denuncia? Se denuncia ante la Fiscalía de Trata, aquí en la Ciudad de México. Nosotros podemos brindarles incluso el acompañamiento. Difícil, yo creo que volvemos a lo mismo. Hay que tomar la decisión de hacerlo. Sabemos que no estamos como ciudadanos preparados para denunciar, nadie nos enseñó y hay veces que las víctimas están en estado de shock o se muestran muy nerviosas y lo que es importante cuidar, y ese es un proceso que absorbemos nosotros, es hacer como una entrevista previa para ir asesorando a la persona de qué tiene que decir, o sea, sin incidir en su respuesta, pero que sepa responder ante la autoridad y que no se caiga la denuncia. Eso es importante. Es correcto. ¿Y puede ser anónimo? Siempre es anónimo, siempre. Ahí sí es importante. Eso, Ricardo Sánchez, es muy importante, que sea anónimo. Porque entonces, vengo a denunciar que al lado de mi casa, pues hay un manejo, un movimiento de niños muy extraño. Investiguen. Y sobre todo eso da la tranquilidad y la fuerza a la gente que teme que aparezca el nombre, ¿no? Que por eso no quiere reportar. La fortaleza de decir, si lo hacen, tengan la seguridad de que permanece como un folio, de que no se da la identificación. Lo que sí requerimos mucho son las precisiones de las coordenadas de dónde se está dando, las características, lo más que puedan aportar de información, eso sí se les va a pedir. ¿Las redes sociales son realmente el medio más usado para enganchar a menores? Claudia Hernández de Chihuahua.
Hay un incremento desde la pandemia de uso de redes sociales y está identificado en mayor incremento de uso de los pequeños y menos supervisión por parte de los papás. Y sí es muy común que hoy día a través de incluso juegos, videojuegos, que también ya les dicen que son redes sociales, ¿no? Como Roblox o Free Fire o famoso Facebook o estas páginas de citas, ya está siendo muy frecuente pues que enganchen ahí a la víctima y que además les pidan esta transmisión de material de abuso sexual infantil o lo que todos conocen legalmente como pornografía. ¿Qué puedo hacer si sospecho que un familiar está involucrado en trata? Repórtalo, de verdad. Sí, si no te vas a arrepentir. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Si no, fíjense que acaba de decir Gabriela, si no te vas a arrepentir. ¿Sabes por qué? Porque te vuelves cómplice. En lugar de salvar a la víctima, ¿no? De su victimario, te vuelves cómplice del victimario. Y entonces, no solo, lo iba a decir de una manera muy vulgar, qué bueno que me detuve, no solo están abusando del niño, tú estás permitiendo que abusen del niño. Revictimizando. Como si tú estuvieras abusando de él. De veras, es una cosa emocional. Por eso les digo, es bien indigno. Hay muchas cosas indignas en la niñez. La pobreza, la falta de educación, el que coman una vez al día o no coman. Hay muchas cosas muy indignas. Pero la trata, se los juro, cuando te metes a esa cloaca, dices, hijo de su pelona madre, ¿cómo es? ¿Y saben qué? Las mujeres son cómplices de los hombres. Sí. Para que tengan relaciones con los niños. Sí. A veces las esposas son cómplices. Familia. No, es un asco. Sí. Gracias por estar aquí. Los datos, por favor, ¿dónde podemos comunicarnos? Entiendo que en CIAM, en el Centro de Información de Asistencia Mexicanos, es el 01800. ¿Sigue existiendo el 01800? Creo que ya no. Nada más es con 855 33 000. 855 33 000. Y si no, contigo, ¿dónde? Estamos activos en redes sociales. El reporte lo pueden bajar, ya es público, de la página del Consejo Ciudadano. Estamos en Instagram, en Facebook y en X también. Gracias, Gabriela González, por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a anuncios QTF. De verdad, no lo duden. No duden ni un instante. Yo he tenido 2 eventos en la calle. Uno iba con uno de mis hijos que los subía al coche para que no vieran. Estaban chiquitos. Y era en un Krispy Kreme, así, en el de San Jerónimo. Me bajé por las donas, vi un niño muy incómodo con un señor grande y me paré enfrente de la mesa y le dije, ¿y este quién es? ¿Este qué es tuyo? Y empezó a temblar horrible, el niño. Y el tipo se paró y salió disparado. Le dije, ahora te quedas aquí en Krispy Kreme, vamos viendo quién es tu familia para entregarte en casa. Hay que hacerlo, ¿eh? No saben lo bien que se siente, de verdad, se siente uno muy bien de hacer